Bom dia! Hoje é 17 de junho de 2025. Meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Cuba vive um dos momentos mais delicados desde o triunfo da Revolução em 1959. Desde 2017, no primeiro mandato de Donald Trump, foi intensificado o bloqueio sofrido a partir de 1962, com a adoção de inúmeros instrumentos para estrangular a economia cubana. Viagens e transações comerciais foram ainda mais restringidas, assim como o envio de remessas permitidas a imigrantes cubanos e seus descendentes para os parentes na ilha. Companhias e cidadãos norte-americanos receberam autorização para processar em tribunais dos Estados Unidos empresas estrangeiras que utilizassem propriedades nacionalizadas pela Revolução. Agravaram-se as sanções financeiras, com a inclusão de Cuba em uma lista de países patrocinadores de atividades terroristas. Essas são apenas algumas das medidas tomadas na década passada, mantidas pelo governo Joe Biden e agravadas com o retorno de Donald Trump à Casa Branca. O cenário ficou ainda mais difícil com a pandemia, interrompendo por mais de 2 anos o fluxo turístico, principal fonte de receita em moeda estrangeira. O governo cubano tem adotado uma série de providências para romper esse cerco, reformar a economia e garantir o estado de bem-estar social construído a partir de 1959. Apesar de todas as dificuldades, Cuba continua classificada no ranking mundial como uma nação com alto grau de desenvolvimento humano, apenas uma posição abaixo do Brasil, a 10ª economia do planeta. Para conhecermos melhor a realidade atual do primeiro Estado socialista das Américas, muitas vezes tratado com preconceito e antipatia por seus adversários ideológicos, vou conversar hoje com o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que me deu a honra de ser recebido no Palácio da Revolução, em Havana. Fiquem conosco, já vamos começar. Presidente Díaz-Canel, muchas gracias por recibirme acá en el Palacio de la Revolución. Un gusto poder tener esa oportunidad de conversar con usted. No, gracias a ti, Breno, por la oportunidad que nos das y también por estar de visita en Cuba. Presidente, la economía cubana atraviesa una de sus peores crisis desde el periodo especial en los años 90, cuando desaparecieron la Unión Soviética y el campo socialista. ¿A qué atribuye usted esa situación? Bueno, Breno, es indudable, como tú planteas, que hay una crisis multidimensional en las condiciones de Cuba en los momentos actuales y estamos atravesando uno de los periodos más complejos. Yo creo que la primera causa, la causa fundamental, incluso si no hubieran otros factores que coincidieran, esta tiene el peso fundamental y estaría provocando también esa crisis, es el injusto, genocida, criminal, bloqueo económico, financiero y comercial que impone el gobierno de los Estados Unidos a Cuba como una política de máxima presión hace más ya de 60 años. Y quiero distinguir lo siguiente, porque estamos en un momento particular. Tú te estás refiriendo a una etapa particular de Cuba, que es este momento, es esta crisis, incluso tomando como referencia otra etapa que fue tan difícil como la del periodo especial o lo que se conoce como periodo especial. Pero es que el actual bloqueo tiene una cualidad diferente al bloqueo que Cuba ha vivido en todos estos años. Y esa cualidad diferente tiene que ver con el recrudecimiento del bloqueo. Y ese bloqueo se logró ese nivel de recrudecimiento precisamente cuando en la primera administración del gobierno de Trump se implementaron más de 240 medidas coercitivas que recrudecieron el bloqueo, que fueron a tocar los elementos fundamentales que podían afectar la economía cubana y que se basaron, a mi modo de ver, en 2 componentes fundamentales: la persecución financiera y la persecución energética. Pero además de eso, ese recrudecimiento se refuerza cuando
en el 2021, alrededor del 11 de enero del 2021, cuando le quedaban casi 9 días a Trump para entregar la presidencia a Biden, nos incluye en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, que es una lista unilateral donde Estados Unidos califica a quien le place, totalmente... No tiene que probar nada. No tiene que probar nada, totalmente politizado, pero que tiene un impacto muy, muy grande. Porque cuando a ti te incluyen en esa lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, de inmediato todo el sistema bancario y financiero internacional te corta las operaciones, te quitan los créditos, te cierran las operaciones, porque es una lista que presiona mucho. Entonces, fíjate, combinado las medidas de recrudecimiento del bloqueo, dentro de las medidas de recrudecimiento del bloqueo está la aplicación del capítulo 3 de la ley Helm-Burton, más el efecto de la inclusión en esta lista de países que apoyan el terrorismo, realmente crea una compleja madeja de medidas coercitivas muy agresivas que le dan una cualidad diferente a ese bloqueo. Y te lo puedo explicar gráficamente de la siguiente forma. Antes del segundo semestre del 2019 nosotros vivíamos el bloqueo, pero se venían desarrollando en el país un grupo de estrategias, un grupo de programas. Nosotros teníamos fuentes de ingresos en divisa por remesas, por exportaciones, por el turismo, teníamos créditos de organizaciones bancarias o financieras o de instituciones bancarias y financieras, teníamos un nivel determinado de colaboración con varios países en el mundo y con esos ingresos podíamos importar materias primas, insumos para nuestros principales procesos productivos y de servicios, teníamos otra estabilidad en los suministros de combustible, podíamos importar también productos necesarios para satisfacer demanda de la población, podíamos garantizar las importaciones de alimentos necesarios para la canasta básica, podíamos mantener un mercado cambiario estatal con una tasa adecuada, por lo tanto todo fluía, con limitaciones, pero las cosas fluían. El golpe fue violento. El golpe cortó las remesas, los ingresos por el turismo, nos quedamos... Antes mismo de la pandemia. Casi, fíjate que estamos hablando, en el 2019, a finales, Trump aplica estas medidas. En el 2020, en marzo entra el primer caso de la pandemia, y ahí te voy a explicar una característica porque es uno de los factores entonces que también entra. ¿Qué sucede? Que bueno, aquí yo te caracterizo una cualidad nueva del bloqueo, que es el bloqueo recrudecido, principalmente por esas medidas y la inclusión en la lista de países terroristas, pero también incide en otro grupo de factores. Uno es la COVID y nosotros nos centramos con una vocación totalmente humanista a, primero que todo, salvar nuestra población. Por lo tanto, todo lo pusimos en función de la población. Y con todas las estrategias que se hicieron en los primeros momentos de distanciamiento físico, aislamiento físico, se quebró la economía, o sea, el Producto Interno Bruto cayó bruscamente por debajo del 10%. Todavía nosotros no tenemos un proceso de recuperación total de la pandemia, porque entonces salimos de la pandemia y yo creo que la gestionamos de una manera adecuada, pero nos hemos quedado con este recrudecimiento del bloqueo. Pero también ahí coinciden la crisis multidimensional que hay a nivel mundial, que a nosotros nos afecta porque los productos alimentarios nos cuestan más caros, los fletes nos cuestan más caros, hay todo un grupo de complejidades. Nosotros no somos una burbuja en el mundo, por lo tanto toda la crisis multidimensional que hay en el mundo también nos afecta. Como parte del recrudecimiento del bloqueo tenemos menos disponibilidad de divisas para poder asegurar todo un grupo de importaciones necesarias para nuestros procesos. Como país insular del Caribe somos muy vulnerables al cambio climático. Y aunque nosotros tenemos programas para atenuar las vulnerabilidades del cambio climático, Cuba es un país que constantemente está sometido a fenómenos meteorológicos, en particular los huracanes. En estos años hemos tenido varios huracanes que provocan numerosas pérdidas. Nosotros atenuamos mucho la pérdida humana, pero tenemos pérdidas en cultivos, cada vez que viene un huracán es como si te echara un año atrás la agricultura. Entonces, coinciden esos factores también en ese contexto. Y en medio de la pandemia hay que decir que fue perversa, malvada
la actitud del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. Ya veníamos sintiendo el efecto en el 2020 del recrudecimiento de medidas. Ya nos empezaron a faltar combustible, nos empezó a faltar financiamiento para el sistema electroenergético nacional, por lo tanto ya empezamos a sufrir apagones, empezamos a carecer de alimentos, de medicamentos y llega la pandemia. Y tuvimos que enfrentar con protocolos creativos, innovadores, la pandemia. Pero hay un momento cuando se produce el pico pandémico en el país, que fue alrededor del 2021, ya con el gobierno de Biden, pero con el gobierno de Biden que mantuvo todas las políticas de recrudecimiento de Trump. No ha cambiado. Fíjate que aquí hay una secuencia también que explica la crisis. Trump que recrudeció el bloqueo, Biden que lo mantuvo y ahora un segundo momento de Trump. O sea, los últimos 6 años en Cuba hemos vivido bajo condiciones muy, muy adversas. Entonces, en la pandemia, el pico pandémico, hay un momento que nosotros necesitamos ampliar nuestras salas de cuidados intensivos. Necesitábamos ventiladores pulmonares. Teníamos que comprarlos en el extranjero. Casi todos los ventiladores pulmonares que se comercializan en el mundo tienen componentes norteamericanos. Como parte de las leyes de las medidas de bloqueo, nos negaron la venta de ventiladores. Presionaron a las compañías que venden ventiladores pulmonares para vender a Cuba. Tuvimos que ir a nuestros científicos, jóvenes científicos, diseñaron los ventiladores pulmonares cubanos, pero eso llevó todo un tiempo. Después hay un desperfecto en la planta de oxígeno medicinal cubana. Tuvimos una rotura que duró varios meses y un momento que se nos acabaron las reservas de oxígeno medicinal. Hubo que hacer una operación tremenda con precisión militar para distribuir el poco oxígeno que podíamos llevar a Cuba. El gobierno de Estados Unidos presionó a compañías que le vendían oxígeno a Cuba en el área latinoamericana y caribeña para que Cuba no diera oxígeno. O sea, nos estaban condenando a la muerte. No hubo numerosas muertes por la estrategia de celular y por la ayuda que tuvimos de países hermanos como Rusia, que puso un avión a tiempo completo en Cuba para dar los viajes en los cuales traíamos entonces de países amigos como Venezuela, de otros países del área, los cargamentos de oxígeno y los distribuíamos inmediato, casi empatando el día. Era una operación militar. Y como si esto fuera poco, tampoco tuvimos acceso a las vacunas que se hicieron. Tuvimos que pedirle a nuestros científicos entonces que desarrollaran la vacuna. Y los científicos cubanos desarrollaron las vacunas que salvaron al país. Todo eso lo tuvimos que vivir en medio de esa situación de bloqueo recrudecido, que denotó una enorme perversidad y una enorme insensibilidad del gobierno de los Estados Unidos, que por una parte provocaba con el recrudecimiento del bloqueo las carencias del pueblo cubano y por otra parte seguía apoyando, apostando a qué. Y ahí vienen los orígenes del bloqueo, apostando a los preceptos de ese bloqueo que datan de los años 60, cuando un subsecretario de Estado norteamericano, Mallory, definió, al ver el apoyo popular que tenía la revolución, que la única manera de acabar con la revolución era la asfixia económica, provocar carencias en el pueblo cubano que provocaran disgustos, que llevaran un rompimiento con el gobierno y que se produjera un estallido social que tumbara la revolución. Y esos preceptos han estado presentes en toda esta política. Por lo tanto, el gobierno norteamericano, el gobierno de Biden, apostó a que Cuba, en medio de la pandemia, con bloqueos recrudecidos, no podía salvar la revolución. Lo que pasa es que una vez más el tiro le salió por la culata. Porque aquí hay otros elementos que son la defensa de la dignidad, la resistencia creativa del pueblo cubano. Y te hablo de resistencia creativa porque no es solo resistir, es cómo resistimos y avanzamos. Porque, por ejemplo, desarrollar vacunas, ¿cuántos países del mundo pudieron desarrollar sus propias vacunas? Fueron muy pocos. Se pueden contar con los dedos de la mano cuando más. Y nosotros lo hicimos. Eso es no solo resistir, eso es crear. Está la dignidad, está esa resistencia creativa. Está la solidaridad internacional también y el apoyo que nos han dado un grupo de países en el mundo, de pueblos hermanos que se comprometen con la causa cubana, que defienden la causa cubana, las votaciones durante más de 30 años en la Asamblea General de Naciones Unidas con mayoría a favor de Cuba. Y está la unidad del pueblo cubano, la unidad del pueblo cubano. El pueblo cubano sabe lo que pierde si pierde la revolución.
Y entonces ese bloqueo tiene también unas características adicionales en este tiempo que la diferencian del periodo especial. Nosotros hemos llegado a esta situación cuando el 80% de la población cubana, o más del 80% de la población cubana, ha vivido una parte de su vida en condiciones de bloqueo. Y las generaciones que nacimos con la revolución, hemos vivido en bloqueo siempre. Mi generación, que nació en los primeros años de la revolución, mis hijos y mis nietos han vivido bloqueados toda la vida. Ahora ya esa es una población envejecida. Más del 23% de la población cubana tiene hoy más de 60 años, que no era una característica que existía en periodo especial. Y por otra parte, un sistema tan crítico, por ejemplo, como el sistema electroenergético, tiene una estructura de obsolescencia tecnológica de más de 40 años. Eso es lo que yo diría, de vida útil, que es otro elemento que está aquí en estas condiciones y que por lo tanto las afectaciones son más intensas a un grupo de temas fundamentales. ¿Cómo se...? No, tú me ibas a... solamente porque eso creo que es un tema importante para que la gente en Brasil comprenda esa situación. Como presidente de la República, ingeniero electricista de formación, ¿cómo explica esa crisis energética que parece ser el principal problema económico y social que enfrenta Cuba? Bueno, antes de contestarte eso, te diré, bueno, las afectaciones del bloqueo se conocen. Este es el libro que Cuba presenta, el informe que Cuba presenta todos los años, actualizado, donde hacemos un cálculo por sectores de la sociedad de las implicaciones, las afectaciones del bloqueo. El último que recoge marzo del 2023 a febrero del 2024, que fue el que se presentó en la Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre del pasado año, registra que las afectaciones en ese tiempo, en un año, fueron de $5.000 millones y el acumulado es de $164.000 millones. Eso significa el anual $421 millones mensuales, o sea, 13,8 millones de dólares de afectaciones del bloqueo diario, en una hora más de $500,000. Y aquí hay unos equivalentes, no te los voy a decir todos para no aburrir, pero por ejemplo 25 días de bloqueo equivalen al financiamiento requerido para cubrir las necesidades del cuadro básico de medicamentos, que es una de las cosas que se nos afecta con el bloqueo y tenemos afectado más del 70% del cuadro básico de medicamentos. 4 meses de bloqueo equivalen al financiamiento necesario para garantizar durante un año la entrega de la canasta familiar básica, que son todos los productos que de una manera normada nosotros le damos a la población para garantizar equitativamente un mínimo de alimentación y que es una de las cosas más afectadas que tenemos en estos momentos. Y entonces entramos en el tema electroenergético que me preguntaba, que es realmente uno de los problemas fundamentales. O sea, nosotros yo creo que tenemos 2 problemas fundamentales ahora a resolver de inmediato, el tema alimentario y el tema energético. Bueno, volvemos a lo mismo. La causa fundamental de la situación energética que estamos viviendo hoy es las implicaciones del bloqueo. Tomando como base también sus 2 componentes. Persecución financiera, nos han limitado los ingresos en divisas que necesitábamos para adquirir tecnología, para hacer nuevas inversiones, por lo tanto debemos inversiones, para reparar, para dar mantenimiento, para actualizarnos en la tecnología. Y la persecución energética nos priva de disponer de los combustibles que necesitamos para la generación eléctrica. Entonces, ¿cómo esto se ve en nuestro sistema electroenergético? Nosotros tenemos una base fundamental de generación eléctrica que son las termoeléctricas cubanas. Esas termoeléctricas tienen 40 años que depende de combustible. O sea, ya casi todas han cubierto su vida útil. Funcionan por la inteligencia, por la creatividad de los científicos, de los ingenieros cubanos, de los técnicos cubanos. Pero esa técnica que ya está envejecida, entonces imagínatela sin reparaciones capitales, sin mantenimiento, sin inversiones que la apoyen y le puedan lograr mejorías como parte de esta situación. Pero esa funciona con crudo nacional, con nuestro crudo. Pero esa no cubre en el día. Ustedes producen un crudo que es muy pesado, que provoca muchas afectaciones en las tecnologías de caldera, muchas incrustaciones en las tecnologías. Pero bueno, podemos funcionar. Pero el nivel que tenemos, como no hemos podido crecer con nuevas inversiones en generación térmica, tenemos un déficit con esa generación térmica en determinados
picos de demanda del día. Por lo tanto, tenemos otro esquema que lo diseñó el comandante jefe Fidel Castro, que es la generación distribuida, que son sistemas de islas dispersos en todo el país, de motores, de combinación de motores de generación eléctrica que funcionan con fuel oil o con diésel. Ese fuel oil y ese diésel hay que importarlo. Y a veces no lo hemos tenido y por lo tanto esas plantas no han funcionado, no han podido cubrir parte del déficit que tenían que cubrir. Y a esas plantas también le ha faltado reparación, le han faltado piezas de repuesto, le ha faltado mantenimiento. Por lo tanto, eso nos ha llevado a una situación muy compleja. Tú me dices, bueno, ¿qué hacemos? No, es que tenemos una estrategia. Tenemos una estrategia. Por una parte, nosotros hemos logrado determinados esquemas de negocio que no te los voy a explicar claramente porque hay una persecución energética que nos han permitido en los últimos recuperar mantenimientos y reparaciones capitales que teníamos pendientes a las plantas. Y estamos incorporando nuevas capacidades que no estaban en funcionamiento. Pero eso nos ha obligado a sacar las plantas de funcionamiento para darle esos mantenimientos, esas reparaciones, para volverlas a incorporar. Pero mes a mes vamos incorporando, ahora antes de los meses del verano vamos a tener incorporado un número importante. Por otra parte, también hemos logrado financiamientos que nos han permitido hacer una reparación capital o mantenimiento o comprar piezas de repuesto para esas plantas de generación distribuida. Por lo tanto, nosotros en los últimos meses hemos restablecido capacidad de más de 1000 megawatts en generación en las plantas de generación distribuida. Y además estamos haciendo una enorme inversión en fuentes renovables de energía, que era uno de los problemas que teníamos. Nosotros no teníamos una gran penetración en fuentes renovables de energía, porque también pasa por dinero y por inversión. Claro. En estos momentos ya tenemos más de 300 megawatts instalados en lo que va de año. Cuando llegue el primer semestre vamos a tener 560 megawatts y cuando termine el año vamos a tener más de 1000 megawatts con parques fotovoltaicos y el año que viene vamos con 1000 megawatts más. Por lo tanto, nosotros vamos a llegar a un % de generación eléctrica con fuentes renovables de energía superior al 24 o al 25%. Pero eso no tiene impacto de inmediato, es un proceso en el que estamos. Por otra parte, estamos promoviendo la importación de sistemas domésticos, de personas que puedan comprar sistemas domésticos de generación fotovoltaica con acumulación para sus casas, porque son personas entonces que pueden, y además con tarifas favorables para, si les sobra energía, la ceden al Sistema Electroenergético Nacional y se les paga. También estamos en un programa de eficiencia energética, o sea, buscando que haya todo un grupo de ofertas de sistemas de aparatos, equipos en las casas que funcionen con paneles fotovoltaicos, con fuentes renovables de energía. Estamos trabajando mucho sobre el tema de la demanda porque nos ha crecido mucho más la demanda en comparación con la capacidad de crecer en generación eléctrica. Le hemos dado un enfoque también de generación electroenergética a la producción cañera azucarera, porque ahí tenemos una capacidad instalada de generación que funciona con biomasa y que si logramos sincronizarla con el Sistema Electroenergético Nacional, en momentos incluso de no zafra, también va a ser un aporte importante con fuentes renovables a la generación eléctrica. Hemos tomado como decisión que cualquier nueva inversión que se haga en el país tiene que nacer con una solución de fuentes renovables energéticas para que entonces no sean nuevas cargas adicionales al Sistema Electroenergético Nacional. Pero poco a poco vamos a ir avanzando, estamos haciendo gestiones para poder comprar los combustibles, seguimos con el programa de parques fotovoltaicos que estarán generando más de 2.500 megawatts hora en las condiciones del verano y más de 3.000 megawatt hora cuando termine el año y seguimos incorporando generación térmica que vamos reparando y le vamos dando mantenimiento. O sea, ahí están las causas y las fundamentales del bloqueo. También hay que decir que hay un grupo de elementos que son técnicos, operativos y de gestión. Sí, esa es una pregunta porque está la obsolescencia técnica, está la no realización de mantenimiento necesario, está que no hemos hecho todas las inversiones necesarias
que podían favorecer el crecimiento de la demanda con un crecimiento también de la generación. Tenemos tarifas eléctricas subsidiadas que no favorecen al ahorro, sino que provocan en determinados sectores algún despilfarro. No hemos sido eficientes siempre gestionando los financiamientos necesarios para poder aprovechar bien, desarrollar capacidades. En términos generales, presidente, además del bloqueo, en términos de la historia económica reciente de Cuba, ¿hubo errores del gobierno? Errores graves sobre los cuales ustedes hacen, como se dice, una autocrítica. Sí. Yo creo que aquí han coincidido el bloqueo en primer lugar. Incluso yo me atrevería a asegurar que aunque no hubiera errores de otro tipo, el bloqueo solo nos ponía en la situación en la que estamos. Pero ha habido una coincidencia del bloqueo y una coincidencia de incongruencias, errores en la implementación de determinadas medidas económicas diseñadas para mejorar la situación y que no han tenido todo el impacto posible. Ahora, yo creo que también uno no puede separar de los errores y de lo del bloqueo otra condición que es la psicológica. El bloqueo te impone una actitud de plaza sitiada. Y esa actitud de plaza sitiada en ocasiones genera una actitud que ralentiza los análisis, la toma de decisiones, porque te da mucha desconfianza. Tú estás viviendo bajo una máxima presión. Por otra parte, se hacen esfuerzos tremendos con una voluntad tremenda, revolucionaria y humanística, por en medio de la situación cumplir con nuestro deber, con nuestra responsabilidad de elevar la calidad, el nivel y la calidad de vida de la población, pero en medio de una situación de carencia, en medio de esta situación económica, financiera tan fuerte. Entonces yo digo, todo ese panorama y toda esa matriz donde están entrelazadas tantas cosas provoca una confusión entre las consecuencias tan duras del bloqueo con los errores y también con los imposibles. Entonces, porque hay cosas que uno quisiera, las que hemos soñado, las que tenemos como un ideal de futuro, y no las podemos hacer a los ritmos que necesitamos por lo que nos limita eso. Yo creo que entonces uno no puede soslayar que durante un tiempo hemos tenido una mentalidad importadora, que no nos salieron bien las ideas que nos planteamos para el proceso de ordenamiento que pretendía lograr la unificación monetaria y cambiaria, y se nos distorsionó por todo un grupo de cosas que también están alrededor del bloqueo. No hemos podido hacer las inversiones necesarias en fuentes renovables de energía. No hemos hecho las inversiones necesarias en la agricultura y en la producción de alimentos. Hemos tenido manifestaciones de burocracia. Hemos tenido que combatir manifestaciones de corrupción, de indisciplina social. Hay algunas tendencias negativas que han aflorado en nuestra sociedad. No siempre hemos hecho un uso racional y eficiente de los pocos recursos disponibles. Entonces, en todas esas cosas, en todos esos elementos hay también un componente de dificultad y que engendra insuficiencia. Y sería deshonesto, yo creo que en una situación tan compleja y tan retadora, decir que no se han cometido errores, porque es imposible no cometer errores cuando se trabaja ante esas presiones y sobre todo cuando tú trabajas no de una posición cómoda, decir, bueno, esta es la situación y yo voy a contemplar. No. Para nosotros esta situación es sumamente retadora y la voluntad es, incluso, aunque nos aprieten más las tuercas del bloqueo, que es lo que estamos esperando, nosotros poder sobrepasar con el talento, con la inteligencia, con la creatividad, con innovación, esa situación de bloqueo.
y dar una respuesta más de victoria ante esa política de máxima presión. Uno de los elementos que también puedo señalar como un error o como una deficiencia es que no siempre hemos sido capaces de aplicar la ciencia y la innovación de manera eficiente en todos los sectores de nuestra economía. Entonces tenemos mucha ciencia e innovación, por ejemplo, en el sector de la salud, en el sector de la industria biofarmacéutica, pero no lo logramos en otros sectores importantes para la vida de los cubanos. La educación y la salud son conquistas cubanas de gran prestigio internacional. ¿La crisis actual ha afectado la calidad y la disponibilidad de esos servicios? Sí, las ha afectado. Ha afectado esas dos conquistas de la revolución. En la salud, en más de 200 millones de dólares anuales, se calculan los daños del bloqueo, y en la educación en más de 75 millones de dólares anuales. Entonces, en la salud, ¿en qué impacta? Bueno, más del 70% del cuadro básico de medicamentos hemos tenido. A ver, nosotros somos capaces, importando materias primas por un valor de 300 millones de dólares, de desarrollar los medicamentos que importarlos nos costarían 1.000 millones. Y poder tener casi que cero falta de medicamentos en el país. Produciendo medicamentos genéricos y produciendo medicamentos biotecnológicos de amplio impacto desarrollados por nuestra industria biotecnológica y farmacéutica. Pero no hemos podido disponer en los últimos años de esos 300 millones. Por lo tanto, se nos ha afectado en una gran proporción medicamentos básicos. Eso trae implicaciones entonces en tratamiento, en enfermedades complejas como los tratamientos de cáncer, algunas enfermedades en niños. Nos limita también insumos médicos para operaciones, para curas, para determinados servicios médicos. Nos provoca deterioro de la tecnología y el equipamiento médico y no poder reemplazar o no poder reparar o no poder dar mantenimiento. Nos implica no poder realizar inversiones en tecnología y en medicamentos. Nos afecta a determinados indicadores de salud. Por ejemplo, la mortalidad infantil cayó de 5,1 en el 2019 a 7,1 en estos momentos. De todas formas, una mortalidad infantil ha empeorado. Ha empeorado, está todavía en un rango de primer mundo. Hoy en el área no hay muchos países que tengan una mortalidad infantil mejor que la de Cuba, igual que otros indicadores de salud, pero contra nosotros mismos, contra los niveles que habíamos alcanzado, se han deteriorado esos niveles. Y no estamos con las manos cruzadas, porque tenemos un sistema de salud robusto que se basa en la medicina familiar, en la medicina comunitaria, en la atención primaria de salud, que sobre todo es una medicina no orientada a curar, sino orientada a prevenir. Y se hacen adaptaciones para aprovechar mejor los pocos recursos. Hay una capacitación y formación constante de nuestros médicos, de nuestros especialistas, de nuestros enfermeros. Los recursos humanos en salud y educación están afectados. Ha existido éxodo, una de las consecuencias de recrudecimiento del bloqueo es el éxodo, y ahí se nos van profesionales que se afectan tanto la salud como la educación. Siempre que Estados Unidos ha apretado el bloqueo, siempre que hemos tenido crisis económica como resultado de las medidas de bloqueo, se han producido éxodos en la población cubana. Éxodo de esos trabajadores de esos calificados. Trabajadores calificados. Entonces, hay un impacto notable en la educación. Te afectan los equipos, por ejemplo, de computación para garantizar los procesos educativos, la tirada de libros y material escolar, la base material de estudio de las escuelas nos afecta. Tenemos menos disponibilidad de uniformes para la escuela. Con los problemas de inflación, hoy el poder adquisitivo del salario de los maestros y los médicos se encuentra ahora, yo digo lo real maravilloso de la revolución y las cosas que son tan cotidianas que a veces nosotros mismos no nos damos. En medio de toda esta situación, Cuba hace cooperación médica con más de 56 países y tiene decenas de miles de trabajadores de la salud cooperando con otros países. Seguimos la formación de médicos de Latinoamérica, de otros lugares del mundo,
en nuestro país. En nuestro país estudian más de 100 jóvenes palestinos medicina. Estudian jóvenes norteamericanos medicina, estudian jóvenes de toda América Latina y Caribe. Tenemos colaboración en educación también con muchos países del sur. Formamos recursos humanos en educación para los países del sur y hemos puesto a disposición de los países del sur un método de alfabetización que se conoce como Yo Sí Puedo, con el cual, con un programa de integración como el ALBA, en menos de una década, 4 países latinoamericanos pudieron erradicar el analfabetismo, cosa que Cuba logró en los primeros años de la revolución. O sea, estamos impactados, pero no nos detenemos y no renunciamos a esas conquistas sociales y mantenemos salud y educación gratuita, universal, con amplio acceso, inclusivo, sin discriminaciones. Y también tomamos medidas. En educación, por ejemplo, estamos en el tercer proceso de perfeccionamiento educacional, un proceso que se concibió con el concurso de los principales expertos del país, con grupos multidisciplinarios, intersectoriales, para perfeccionar nuestro sistema de educación y no renunciamos a esas conquistas. Como dicen, nos han tirado a matar, pero aquí estamos. Y aquí estamos haciendo cosas, no deteniéndonos y con mucha ilusión, con mucha esperanza, con mucha visión de lo que podamos lograr en el futuro. Y ahí es donde uno se pregunta, Breno, ¿por qué Estados Unidos mantiene el bloqueo a Cuba? Porque nosotros podemos decir que nosotros hemos derrotado el bloqueo. El bloqueo nos hace sufrir, el bloqueo provoca todas estas carencias, pero el principal objetivo del bloqueo era, provocando estas carencias y esta asfixia económica, que se cayera la revolución. Y la revolución está viva, la revolución está en pie. Lo único, a mi modo de ver, que puede justificar esa política es el ejemplo de Cuba. Quizás ustedes sean una amenaza militar a Estados Unidos. ¿Qué sería si Cuba es capaz de haber logrado esas conquistas sociales en medio de esta situación económica tan adversa? ¿Cuál sería el ejemplo que Cuba podría dar para un mundo al que aspiramos que sea distinto, que sea mejor, como pedía Fidel, sin las condicionantes del bloqueo? Y lo otro que se explica es la prepotencia y el desprecio del gobierno de los Estados Unidos hacia los países del sur y en particular hacia nuestro pueblo. Presidente, la Constitución cubana sigue afirmando el carácter socialista del Estado, de la economía y de la sociedad. ¿El socialismo en Cuba es un problema o una solución? El socialismo en Cuba es un ideal y es una solución. Yo no puedo ver otra alternativa que no sea el socialismo para nuestro país, y tiene que ver con razones históricas, tiene que ver también dentro de esas razones históricas en la relación que se estableció desde hace muchos años entre Estados Unidos y Cuba, cuando Estados Unidos siempre quiso doblegar a Cuba y siempre quiso tener a Cuba como una posesión. Ahora, ¿cuál es nuestra visión del socialismo? Nosotros aspiramos, luchamos por materializar un país, una nación que sea independiente y soberana, socialista, democrática, próspera y sostenible. Y por eso defendemos los principios de justicia social de la construcción socialista y defendemos que no haya reversibilidad en el proceso de construcción socialista. O sea, que no podamos ir de nuevo a la situación que teníamos antes del triunfo revolucionario. Y que podamos propiciar que nuestra población tenga la prosperidad, tenga el nivel y la calidad de vida que merece este pueblo, porque este pueblo es heroico, Breno. Este pueblo ha soportado las limitaciones que yo creo que nadie hubiera soportado, con la dignidad con que lo ha hecho y con la unidad con que lo ha enfrentado. Y para eso también entonces hay que trabajar mucho en lo ético, en la formación de valores éticos, en la formación de valores morales que vayan contra el egoísmo, que vayan contra el individualismo, que vayan contra el enajenante consumismo que hoy nos tratan de dar con los modelos esos de colonización cultural que trata de imponer el imperio para destruir nuestras identidades. Y esos son retos muy difíciles y muy complejos en las situaciones en que estamos viviendo. Pero no renunciamos a la construcción. Pero ya no es el mismo modelo de socialismo
de las décadas iniciales de la revolución. Yo creo Ustedes que están abriendo social, para el mercado y la iniciativa privada en algún grado. Pero es que el socialismo, y es una revolución en construcción socialista, por lo tanto tiene que existir constantemente una transformación, tiene que existir cambio, y hay aprendizaje. Hay modelos de países, hoy no hay un campo socialista, pero hay países como Vietnam, como China, que están construyendo el socialismo, con los que intercambiamos, con los que hemos podido ver experiencias. A veces hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué no terminan de aplicar tal cosa igual que China? No, lo que pasa es que China y Vietnam no están bloqueados y han tenido otras posibilidades. También tienen, que eso no niega su desarrollo y lo que han conquistado, pero en las condiciones de Cuba hay cosas que son más complejas por las propias condiciones impuestas por el bloqueo. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una economía planificada, que es un concepto de la Constitución Socialista de siempre, pero ya teniendo en cuenta elementos de mercado. Hemos ampliado el sector no estatal, el sector privado, que siempre lo hubo en la Revolución. En la Revolución siempre hubo un sector cooperativo y un sector privado en la esfera agropecuaria. Ahora está diverso, ampliado en todo el sistema de... Y eso está funcionando. Y ese está funcionando. Incluso hay reconocimiento a ese tipo de propiedad y también hay reconocimiento a la gestión de propiedad estatal por formas no estatales. Y también hace años se aprobaron las inversiones extranjeras, por lo tanto en Cuba hay empresas mixtas, hay inversión extranjera, hay inversión con empresas con 100% de capital extranjero. Todo eso han sido transformaciones que han ido ocurriendo en nuestro socialismo, pero sin renunciar a la Constitución Social. Ahora, en medio ese capital privado tiene que operar bajo, digamos, el comando y el control del Estado. Todo tiene que responder al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, que es nuestra estrategia, digamos, más global. Todo lo que hagamos en orden económico tiene que aportarle al desarrollo del país, al desarrollo económico y al desarrollo social. Recuerda que además es un concepto que siempre defendió bien Fidel. Para Fidel no tenía sentido solo crecer económicamente. El tema de la construcción socialista es que ese crecimiento y ese desarrollo económico tenga un impacto social sobre la base de que defendemos justicia social y que redistribuimos con criterios de justicia social. Y a eso no renunciamos. Ahora, en una situación tan compleja como esta, en ese proceso de construcción socialista, entonces hay que también diferenciarnos, tener bien discernido qué es lo posible en estos momentos y cuál es el ideal, para hacer todo lo posible en este momento y para que ninguna de las decisiones que tomemos afecte lo que tenemos como ideal en el futuro. Presidente, el gobierno cubano, como usted mismo nos ha relatado, ha implementado reformas para ampliar el sector privado, el sector no estatal, en algunas ramas de la economía. ¿Existe el riesgo de que eso conduzca a una mayor desigualdad social o a la pérdida de control sobre áreas estratégicas? A ver, nosotros tenemos que decir que desde un grupo de medidas que hubo que aplicar ya en las condiciones de periodo especial, se crearon determinadas desigualdades sociales que no eran lo que queríamos. Por ejemplo, desde que se despenalizó la divisa y en el país empezó a circular el dólar y había mercados a los que se tenía acceso en esa divisa, se crearon desigualdades sociales porque toda la población cubana no podía tener remesas ni podía acceder al dólar. Lo que pasa es que eran decisiones necesarias en medio de aquella problemática como lo son hoy. Y yo lo que creo que lo que siempre hay que buscar es cómo equilibramos con políticas públicas y con medidas que la redistribución, una parte importante vaya del que tiene más al que tiene menos y que con eso podamos desarrollar procesos de transformación social, de atención diferenciada a familias, personas o comunidades que puedan estar en determinada situación de vulnerabilidad. Si esos procesos no se controlan bien, se acrecienta la desigualdad social. Ahora, al reconocer el sector no estatal de la economía, se establece una relación entre el sector estatal y el sector privado. Esa relación entre el sector estatal y el sector privado siempre va a ser una relación dinámica y compleja. Dinámica y compleja. Donde el Estado debe jugar un papel planificador, coordinador y controlador, y que tienen que estar claras las reglas de juego. Y donde el sector privado
debe aportar, o sea, tiene sentido de existir en una sociedad socialista, en una sociedad en construcción socialista, si ese sector no estatal está comprometido con el desarrollo del país, está comprometido y está insertado en el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social, está comprometido y está insertado en las estrategias de desarrollo territorial en cada provincia y municipio, en las estrategias de desarrollo local en las comunidades. Ahora, ¿qué te podía decir de eso hoy? Hoy nosotros tenemos importantes formas de gestión no estatal que están insertadas en las estrategias de desarrollo territorial y local, que están aportando al Plan Nacional de Desarrollo Económico Social, que importan materias primas que hoy el Estado se ve limitado, que importan productos que hoy el Estado está limitado para importar y que se ofertan a la población, que tienen encadenamiento con entidades estatales y por lo tanto capacidades que el Estado no ha podido utilizar ahora, y por ejemplo industriales, manufactureras, porque no tiene los insumos necesarios. Este sector no estatal aporta esos insumos y entonces se potencian producciones. Ahora, presidente, ese sector privado fortalecido no puede tornarse un aliado de la estrategia de Estados Unidos de desestabilizar la revolución cubana. El gobierno de los Estados Unidos apuesta y alimenta el concepto de que ese sea un sector de cambio de régimen en Cuba. Ahora nosotros tenemos un proceso de construcción socialista y hay un pueblo, hay un Estado que representa al pueblo en el poder. Y las personas que están formando parte de ese sector no estatal son cubanos que viven en Cuba, que también reciben los efectos del bloqueo. La mayoría de ellos son revolucionarios, hay militantes del partido en ese sector no estatal, no son enemigos de la revolución per se. Puede haber algunos que no estén a favor de la revolución, pero no atentan contra la revolución. Han generado una dinámica de empleo, le aportan al Producto Interno Bruto cubano, desarrollan innovaciones, asimilan nuevas tecnologías, ofertan productos y servicios a la población. Y muchos tienen responsabilidad social. Y nosotros hemos visto cómo formas no estatales, cuando hemos tenido, por ejemplo, afectaciones a ciclones, han ido a las comunidades a resolver problemáticas. Y yo diría, esa es la parte que nos funciona bien, pero también hemos cometido errores en las relaciones adecuadas que tiene que ver entre el sector estatal y el sector no estatal. Y entonces sí hemos tenido desviaciones en evasión fiscal, que es no aportar al desarrollo, porque si ellos tienen más ingresos, es importante que entonces le aporten al presupuesto del Estado, que se utiliza después en función de los programas sociales orientados a las personas en más desventaja para que avancen. Se han producido esos fenómenos de evasión fiscal, se han producido fenómenos de corrupción, se han generado algunos precios abusivos en un grupo de negocios que ofertan servicios a la población y se han creado distorsiones que provocan también una crítica de la población a ese sector y que si no son bien atendidas también nos crean elementos de desigualdad social, porque también en muchos de esos mercados circula la moneda, la divisa o circula el cambio con esa divisa a una tasa de mercado informal ilegal que no es la tasa del mercado normal y con eso se afectan las personas que tienen más bajos ingresos. Entonces todo el tema es cómo ese sector existe, pero existe dentro de la revolución, porque es la revolución también la que le ha dado la posibilidad de participar en el proceso de construcción socialista. Lo que pasa es que hay que regular y hay que tener adecuado. Y hoy uno de los temas fundamentales que estamos atendiendo es precisamente cómo ordenamos las adecuadas relaciones que tiene que haber entre el sector estatal y el sector no estatal para llegar a ese punto. Y para que el sector no estatal, además de producir y ofertar servicios, aporte al presupuesto del Estado lo que tiene que aportar sus obligaciones y que esos sean recursos de los cuales puede disponer el Estado para entonces emplearlo en los programas sociales y sobre la base de una redistribución con conceptos de justicia social. Eso es más fácil explicarlo que implementarlo en medio de la complejidad de esta situación, pero es nuestro ideal y es lo que estamos buscando y es lo que estamos tratando de hacer. Presidente, estamos haciendo acá la entrevista en medio a una tormenta con esos truenos, porque esa es la situación del mundo, ¿no? Y pregunto algo. Pero es un buen augurio que con tu visita esté lloviendo de esta manera intensa y con estos truenos, porque estábamos viviendo una sequía muy compleja. Bueno, presidente, ya que estamos hablando de una tormenta,
En los últimos años ha habido protestas en Cuba contra las dificultades económicas. Ahora mismo hay fuertes quejas por el aumento de las tarifas por el uso de teléfonos celulares y por Internet. ¿Cómo interpreta el gobierno estas movilizaciones y qué respuestas institucionales se han adoptado? A ver, aquí quiero destacar que en la prensa internacional y sobre todo en las redes sociales hay una Cuba virtual que muchas veces no tiene que ver nada con la Cuba real. Y se hablan de protestas en Cuba, de inconformidades, y es cierto que hay reclamos sociales. Ahora, ¿cómo se producen esas protestas? ¿Cómo se han producido estos reclamos sociales de los estudiantes estos días ante la subida de tarifa de Texas? Por sus organizaciones estudiantiles. Texas es la empresa de comunicación de Cuba. Por sus organizaciones estudiantiles han reclamado explicaciones. ¿Y qué ha sucedido? Se estableció un diálogo con los estudiantes. Muy diferente de las protestas que hay en otros lugares. Ustedes no están tratando las protestas como Trump en Los Ángeles. ¿Cómo? Ustedes no están tratando las protestas como Trump lo está haciendo en Los Ángeles. No lo estamos haciendo y ahí te voy a hacer diferencia. Ahora, vamos a hablar de este reclamo social en estos momentos de los estudiantes universitarios y una parte de la población. Hace unos años declaramos la transformación digital de la sociedad cubana como uno de los pilares de la gestión del gobierno, junto a el proceso de ciencia e innovación tecnológica, y también destacamos como pilar la importancia de la comunicación política, institucional y social. 3 pilares en la gestión de gobierno. Por lo tanto, sobre todo a partir del 2015, se empezó a desarrollar un proceso inversionista y de desarrollo del uso de las tecnologías de la informática y las comunicaciones en el país. Y cuando estábamos muy lejanos de los niveles de la media en el mundo, en telefonía móvil y en penetración de Internet, o sea, en navegación de Internet, llegamos a niveles por encima de la media mundial. Y se avanzó muchísimo. Se fueron haciendo gradualmente, se fueron tomando gradualmente un grupo de medidas. Primero hubo salas de navegación pública seleccionadas, después se ampliaron, después llegamos a tener la 4G casi en todas las regiones del país, menos en algunas zonas de silencio, y después pudimos llegar incluso a la Internet en las casas con el sistema Nauta. También se ampliaron los anchos de banda en los centros de educación superior, en las escuelas, en la actividad científica, en la actividad médica, en la actividad del periodismo y la comunicación social, en un grupo de sectores, con tarifas que fueron decreciendo y en la misma medida que subía la masificación, bajaban las tarifas. Por lo tanto, hay todo un disfrute y hay una incorporación a la vida de las personas y sobre todo de los jóvenes de una facilidad. Y lo hemos hecho con toda intención, es parte del desarrollo del país. Nosotros queremos un proceso, estamos alentando un proceso de transformación digital y ahora con aplicación de la inteligencia artificial en la nación. Ahora, en el caso de Texas, que es la empresa estatal que ha facilitado ese desarrollo, que ha dado todas esas capacidades, tenía un sistema donde una parte importante del financiamiento, porque esto no nos lo regala nadie, estos son inversiones y son también mantenimientos y reparaciones que hay que estar haciendo y ampliaciones que hay que estar haciendo, se lograba por un esquema de financiamiento que sobre todo tenía que ver mucho con las recargas internacionales, o sea, con personas que recargaban en divisas desde el exterior a los usuarios cubanos, familiares o amigos. Y eso nos permitía un nivel de ingresos con el cual podíamos avanzar. Como parte también de esa política agresiva de Estados Unidos, se ha generado un negocio ilegal de operadores de esas recargas automáticas. Se empezó a desestimular la recarga internacional porque se fueron apoderando ellos de la recarga internacional y por lo tanto cayeron en más de la mitad. En más de la mitad cayeron los ingresos de esa empresa. Por lo tanto, ya empezamos a tener afectaciones en la calidad del servicio, obsolescencia tecnológica, limitación para hacer nuevas inversiones, limitación para reparaciones. Empezamos a tener radiobases donde no pudimos mantener el sistema de apoyo con baterías para en los momentos que hubiera apagones funcionaran. Por lo tanto, con el apagón muchas veces también tenemos problemas
en la afectación a las comunicaciones y en la navegación de Internet. Cuando estos son recursos a los que van la gente en medio de un apagón, tú puedes ver la televisión, puedes comunicarte, puedes entretenerte, puedes estudiar también con el uso de las redes móviles, los teléfonos móviles. Entonces, había que decir entre una decisión política y una decisión económica. Y lo que hicimos, como siempre, fue balancear y buscar una solución en lo político y en lo económico. ¿Cuál es la solución política? Nosotros no renunciamos a seguir desarrollando la transformación digital. Al contrario, pero necesitamos hacer un repliegue táctico y empezar a avanzar a un ritmo menos rápido, o sea, ralentizar un poco eso, estimulando mecanismos que nos vuelvan a permitir tener recargas internacionales en divisa para tener los ingresos necesarios para seguir avanzando, y para eso tenemos que poner determinados límites en la recarga en moneda nacional para entonces con esos recursos después poder seguir profundizando en el desarrollo y en el avance de esa estrategia de transformación digital, comprendiendo que no era una medida que iba a tener popularidad, pero era necesaria, porque si no, ¿cuál era la perspectiva? Que en unos meses o en un año no va a haber giga para nadie, no va a haber gigabyte para nadie, ni va a haber, y va a colapsar el sistema de telecomunicaciones del país. Entonces no podemos apoyar a la empresa Texas con otro fondo, tenemos que lograr que la empresa Texas recupere su capacidad de generación, que además no la perdió por una ineficiencia de la empresa, la perdió por un mecanismo ilegal, corrupto, de fraude en la recarga internacional. Y por eso tuvimos que tomar esas medidas. Hubo errores y los hemos reconocido públicamente, y lo ha reconocido la empresa de Texas. Hubo errores, sobre todo en la comunicación de la medida, y hubo algunas incongruencias en el diseño de las medidas, en el diseño de las tarifas. Comenzaron los reclamos, se ha producido todo un proceso de diálogo, de acercamiento, de escuchar y también de explicar y argumentar, de persuadir y ser persuadido también por los criterios de la población, pero en un ámbito de respeto, en un ámbito institucional, es un ejercicio democrático. Claro. Los jóvenes, sobre todo, a través de sus organizaciones estudiantiles, han hecho el reclamo, y el gobierno, el Estado, el partido, una empresa estatal socialista ha ido a conversar con los jóvenes, las instituciones de las universidades han ido a conversar con los jóvenes. Eso es democracia. Y es un ejercicio legítimo. Ahora, ¿qué sucede? Nada más que el enemigo, el imperio y toda la plataforma esa de odiadores que financia el enemigo, vio que existía un determinado descontento, fue a capitalizar el descontento. Y comenzaron con una operación intensa en redes sociales a hacer convocatorias, como siempre hacen, con mentiras, con falsas noticias, reconstruyendo imágenes falsas de otros momentos, y eso no es la realidad. Y ha habido un debate intenso, ha habido una insatisfacción, pero también ha habido mucha explicación, ha habido corrección, han existido ajustes. Ahora, hemos tenido que hacer ajustes, pero los ajustes tienen límites, porque si no, no es efectivo lo que queremos defender. Entonces, ¿qué hemos dicho? No es lo que queríamos, pero es lo que podemos hacer ahora para no tener que renunciar a lo que queremos en el futuro. Esto dista mucho de la manera en que hoy en Estados Unidos se están atendiendo los reclamos de los universitarios que con todo sentido de humanismo protestan en las universidades de Estados Unidos en contra del genocidio que el gobierno de los Estados Unidos apoya a Israel en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino, que es un acto de genocidio, es un acto de exterminio, de una población. Contrasta mucho con la manera en que Estados Unidos atiende la protesta de los emigrantes en Los Ángeles y en California, a las cuales están baleando con balas de goma con efectivos del ejército norteamericano. Entonces, es una perversidad y es una hipocresía total.
los que causan con el bloqueo estas situaciones y alientan esos fraudes son los que te califican de Estado fallido, de Estado incompetente, y son los que tratan de inducir a nuestros estudiantes a que rompan con la revolución. Cuando esos lo que quieren es que se caiga la revolución, y cuando se caiga la revolución, ¿qué va a pasar con la educación gratuita, con acceso universal que existe en Cuba en las universidades y en el sistema de educación general? Se va a bolinar. Porque las soluciones para esa Cuba que quieren esta gente es el neoliberalismo. Es, por lo tanto, la privatización de los servicios educacionales, la privatización de las universidades. ¿Cuántos estudiantes nuestros no podrán estudiar entonces cuando se privaticen las universidades? Todo esto es una hipocresía y todo esto es una manipulación política e injerencista una vez más. Y nosotros vamos a seguir trabajando con los estudiantes, y nosotros ahora la empresa de Texas va a constituir junto con los estudiantes y sus organizaciones un equipo de estudiantes que van a ser, y de profesores y de expertos que van a asesorar también a la empresa en los análisis, en la toma de decisiones. Esas son soluciones socialistas a los problemas que nosotros tenemos. Los críticos de la Revolución Cubana afirman que el país vive bajo una dictadura, sin libertad de expresión ni de la prensa, con un régimen de partido único y represión a la disidencia, incluyendo presos políticos. ¿Cómo responde usted a esas críticas? ¿El modelo político cubano sería diferente sin bloqueo? No, el modelo de Cuba con bloqueo y sin bloqueo va a ser de construcción socialista. Y de esa nación a la que aspiramos, independiente, soberana, democrática, socialista, próspera y sostenible. Voy a ordenarlos distintos como me lo has preguntado. Vamos a hablar de libertad de prensa y expresión, de represión a la disidencia, de unipartidismo y de dictadura. El gobierno de los Estados Unidos, que clama por la libre expresión y la libertad de prensa, entre comillas, hoy financia con fondos públicos y fondos no públicos proyectos de plataformas mediáticas contrarrevolucionarias fuera y dentro de Cuba. Y ese dinero proviene de los contribuyentes norteamericanos. Hoy ese gobierno financia medios de prensa internacionales que tienen, y occidentales que tienen que están articulados en una plataforma de intoxicación mediática contra Cuba, que es una plataforma de odio, que es una plataforma de calumnias, de mentiras, de asesinatos, de reputaciones, de desprestigio de la revolución cubana, de las conquistas del pueblo cubano. Ese gobierno hoy permite que en su territorio grupos terroristas armados entrenen para una supuesta agresión a Cuba y para perpetrar hechos terroristas contra Cuba. Todo esto es injerencia. Todo esto es injerencia. Este gobierno también financia la actividad de grupúsculos contrarrevolucionarios, disidencia, como le quieran llamar. Ahora bien, nada de estas cosas están en la prensa norteamericana. En esa libertad de prensa, entre comillas, no hay nada de esto reflejado. Por lo tanto, hay libertad de expresión y hay prensa libre realmente en Estados Unidos. Y actuando de esta manera se defiende la democracia, se defienden los derechos humanos, se defiende la libertad de prensa, se defiende la libertad de expresión. Ahora, estos grupos de contrarrevolucionarios, de personas opuestas a la revolución que financia el gobierno de Estados Unidos y que sobre todo lo financia para que hagan acciones vandálicas y terroristas en Cuba, como no tienen ningún apoyo popular, caen muchas veces en hechos que son de delito y promueven hechos vandálicos, hechos terroristas, agresiones, atentados que atentan contra la seguridad nacional, atentan contra
atentan contra la seguridad pública, atentan contra el orden interno del país, porque además son apoyados por una plataforma que lo que quiere es la desestabilización del país. Entonces, cuando son juzgados por la justicia, con debido proceso, de acuerdo a las normas de nuestra Constitución, nadie los está condenando por no estar con la revolución o no, sino es por las acciones vandálicas y delictivas que cometen. No hay presos de opinión. No hay presos de opinión. Hay presos por cometer delitos, pero ellos encasillan, divulgan, mienten y construyen toda una plataforma de presos políticos, de presos de opinión, de que no hay libertad de opinión. Ellos que son los primeros que niegan con todo esto la libertad de opinión y la libertad de prensa. Esto es una mentira, esto es una falsedad, esto es un doble rasero, esto es un cinismo. Y todas estas manifestaciones que te explicaba y otros ejemplos más que se pueden poner, lo mismo se han hecho con partidos republicanos en el poder que con partidos demócratas en el poder. Entonces, que haya dos partidos que se nombren distintos, pero que hagan lo mismo, no será un unipartidismo metamorfoseado y camuflajeado. Pero además, en las elecciones llamadas libres en Estados Unidos, ¿quiénes proponen los candidatos? Los propone el pueblo, los proponen las élites de esos partidos. Un pequeño grupito de ese partido propone los candidatos. Y es verdad, llevan al pueblo a votar. Y ahí es donde está la trampa. El pueblo va a votar por personas que eligió una élite. Y muchas veces, como ha ocurrido, por su sistema de conteo de votos y la manera en que deciden las elecciones, no siempre el que más votos del pueblo haya alcanzado es el que sale elegido. Eso es lo que nos dice la historia, eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué pasa en Cuba? En Cuba nos reprimimos. En Cuba las protestas o los reclamos sociales tienen la atención esta que hemos planteado. En Cuba cada vez buscamos más unidad desde la participación. Hemos mejorado nuestra creación normativa, cada vez nuestras leyes, nuestras normas que se aprueban en la Asamblea Nacional son conocidas de antemano con mucho tiempo por la población y hay plataformas para que la gente den sus criterios y llegan a la Asamblea Nacional enriquecidas, robustecidas por las opiniones de la gente. Eso es participación popular. Estamos desarrollando procesos de transformación social en comunidades sobre la base de los planteamientos, la participación de los ciudadanos como electores y también que esos ciudadanos participan en la implementación de lo que ellos han propuesto y participan en el control popular de lo que se realiza. Y así vamos haciendo transformaciones sociales en medio de esta situación compleja. En Cuba, desde las comunidades, desde los vecinos, se eligen, se postulan los representantes del pueblo en los diferentes órganos de dirección del Estado y del gobierno, en las asambleas municipales y en la Asamblea Nacional. Y después el pueblo el que vota. En Cuba nadie puede llegar a ser presidente o vicepresidente o miembro del Consejo de Estado si no fue aprobado en al menos una circunscripción y por una asamblea municipal del Poder Popular. Entonces, cuando uno relaciona todas estas cosas y muchos ejemplos más que se pueden poner, nosotros aprobamos una ley de comunicación social, nosotros garantizamos acceso a la información del pueblo. Muchos que nos visitan dicen que se impresionan del nivel de conocimiento que tiene no solo de la realidad cubana, sino de la realidad internacional, el pueblo cubano, de su cultura. Pero, presidente, ¿por qué partido único y no multipartidarismo? Allá voy. En Cuba, el concepto de partido único tiene que ver con una tradición histórica. Martí, para unir las fuerzas revolucionarias que lucharon, que en la guerra que él organizó, lo que se le conoce como la guerra necesaria, que fue la guerra del 95 para buscar la unidad, hizo un partido, el Partido Revolucionario Cubano, en el que agrupó a todos los cubanos que querían la libertad del país. Pero no era un partido para postular ni para elegir, era un partido para defender la soberanía y la independencia del país. Y bajo esos principios históricos también se creó el Partido Comunista de Cuba, pero el Partido Comunista de Cuba no postula.
Es un partido que cada vez... No es un partido electoral. No es un partido electoral, pero en las condiciones de Cuba nosotros tenemos que defender la unidad, porque en nuestra historia, cuando no hemos tenido unidad, cuando se nos ha fracturado la unidad, hemos tenido las grandes derrotas. La primera guerra de independencia, que duró 10 años y que fue una guerra heroica, terminó con un pacto con España por la falta de unidad. Después, cuando se organizó otra contienda, que se le llamó guerra chiquita porque duró muy poco por falta de unidad, no llegó a ser una guerra grande, precisamente por la falta de unidad. Y en la guerra del 95, sumamente bien preparada por Martí, con ese partido revolucionario cubano, sobre la base de la unidad, al final se fracturó la unidad y no terminamos con la independencia de Cuba, terminamos con una intervención norteamericana que después dio lugar el 20 de mayo de 1902 a una república neocolonial en manos de Estados Unidos. Y así vivimos esas décadas hasta que triunfó la revolución. ¿Y qué hizo la revolución? Unir a los cubanos. Lo que, como ha explicado el general de ejército, si tenemos un solo partido, cada vez ese partido tiene que ser más democrático y tiene que representar los intereses de la mayoría de los cubanos en el proyecto de defensa de la revolución socialista, del proceso de construcción de la revolución socialista, y ese es nuestro caso. Pero que seamos un solo partido no quiere decir que seamos menos democráticos ni menos participativos. Nuestro sistema electoral y nuestro sistema político es más democrático que el sistema de elecciones de los Estados Unidos, que el cacareado sistema ese que le quieren imponer a todo el mundo. Entonces, viendo todos estos ejemplos y todos estos argumentos, cabe la pregunta: ¿quién es el dictador y quién es la dictadura? ¿Es Cuba una dictadura? ¿Es la Cuba socialista revolucionaria una dictadura? ¿O es el gobierno de los Estados Unidos, ese gobierno imperial, el que se comporta como una dictadura? ¿De qué lado está la razón? Yo creo que la respuesta es obvia con estos argumentos. Presidente, cambiando un poquito de tema, en el pasado Cuba tenía en la alianza con la Unión Soviética un pilar fundamental para enfrentar el bloqueo estadounidense. Cuba es un país pequeño, sin muchas riquezas naturales, y siempre tuvo la necesidad de una alianza internacional para el desarrollo de su economía. La relación creciente con China cumple hoy o puede cumplir el mismo papel que cumplió la relación con la Unión Soviética. A ver, la relación con la Unión Soviética fue una relación realmente para aquellos tiempos distinta. Con la Unión Soviética y con el campo socialista se abrieron un sistema de relaciones de cooperación, de solidaridad, de ayuda mutua, que fueron impresionantes, y nosotros siempre estaremos agradecidos del papel de la Unión Soviética, del apoyo que nos dio la Unión Soviética, que facilitó que en los primeros años de la revolución, ya con bloqueo, nosotros pudiéramos superar el bloqueo. Por eso cuando se cayó la Unión Soviética y por eso cuando se cayó el campo socialista, caímos en una situación como la que explicábamos anteriormente de periodo especial, y tuvo un impacto grande. Y tuvimos que aprender de esa realidad y adaptarnos a esa realidad. Y ese hecho es innegable. Y hoy estamos viviendo una época totalmente diferente. Totalmente diferente, donde yo creo que no caben las comparaciones. ¿Cuál es la esencia de la relación con Cuba y China? Bueno, la relación con Cuba y China no es coyuntural de estos tiempos. Nosotros fuimos el primer país que reconoció a la República Popular China en el hemisferio occidental. Vamos a cumplir este año 65 años de establecimiento de relaciones. Y han sido relaciones ejemplares entre una gran potencia y una pequeña nación. Relaciones donde predomina una alta confianza política, relaciones entrañables, relaciones de confianza, relaciones de admiración mutua, de cooperación, de solidaridad, de hermandad, y relaciones que han sido capaces en el tiempo de sobrepasar adversidades. Yo recuerdo que ahora cuando estuvimos en Moscú celebrando el 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria sobre el fascismo, que tuvimos un encuentro
con el secretario del Partido Comunista Chino, con el secretario general del Partido Comunista Chino y presidente, nuestro querido y estimado Xi Jinping, él dijo, la relación entre China y Cuba es de hierro. Es de hierro, es una relación de hierro. Ha sobrepasado los embates de los tiempos. No es una relación nueva. Y se ha estado sobre esas bases. Y hay que decir que los líderes de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro, máximo líder de la Revolución Cubana, el líder actual de la Revolución Cubana, el general de ejército Raúl Castro, siempre fomentaron esas relaciones junto a los líderes de la República Popular China. Y hay toda una historia en esas relaciones. Hay unas bases históricas, hay una base de amistad que son indestructibles. Y en estos momentos estamos viviendo un momento particular de esas relaciones. En los últimos años, bueno, hubo una visita de Xi Jinping hace unos años a nuestro país. En esos momentos el general de ejército era el presidente del país y ahí se llegaron a importantes consensos. Nosotros hemos podido, desde nuestra responsabilidad en la presidencia del país, en varias ocasiones, en visitas a China, en intercambios, encuentros que hemos tenido con el compañero Xi Jinping, por ejemplo, en Sudáfrica, cuando los BRICS, en otras ocasiones, en visitas una vez en París, cuando participamos en la cumbre de financiación para el desarrollo, también ahora cuando estuvimos en Moscú y en las propias visitas nuestras a China, hemos siempre intercambiado y hemos llegado a importantes consensos que hoy marcan, junto a esa historia de las relaciones, marca un momento distinto. Y de hecho, estamos construyendo una comunidad de futuro compartido, donde predomina el diálogo político al más alto nivel, el consenso en temas globales, la cooperación con proyectos de beneficio mutuo en varias ramas y sectores como son la producción de alimentos, la agricultura, la energía y en particular el desarrollo de las fuentes renovables de energía, el turismo, la ciencia y la innovación, el intercambio cultural, el intercambio académico, la industria biotecnológica y farmacéutica, la minería, entre otros. Hay varios proyectos, también proyectos de desarrollo industrial, donde se logran, a través de la cooperación se logran beneficios mutuos. Nosotros apreciamos y agradecemos además las enormes muestras de comprensión, sensibilidad hacia la situación cubana por parte del compañero Xi Jinping y la dirección del gobierno chino, y además la disposición y la voluntad que han expresado para ayudar a Cuba en este momento difícil. En este momento difícil. Tenemos un diálogo político que permite el intercambio de experiencias en la construcción socialista entre nuestros partidos y también las relaciones interpartidistas son una base importante. ¿Usted diría que China es el gran aliado de Cuba es un gran aliado, su renovación económica? Es un gran aliado de Cuba. Es un gran aliado de Cuba. Presidente, y disculpa, entonces también nosotros apoyamos el concepto de una sola China. Nosotros apoyamos un grupo de iniciativas que para el mundo ha lanzado el presidente Xi Jinping, como es la iniciativa de seguridad global, la iniciativa de una comunidad global, la iniciativa del desarrollo global y la franja y la ruta de la seda. Nosotros condenamos las injerencias del gobierno de los Estados Unidos y las presiones hacia la República Popular China. China nos apoya en la lucha contra el bloqueo. China es de los países más enérgicos en exigir la exclusión de Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. China en estos tiempos difíciles, en una cosa que es excepcional, ha contribuido con paquetes de ayuda de emergencia a nuestro país en los temas de alimentos, sobre todo en los temas energéticos. Entonces, hay una fuerte base de relación que yo diría que es de amigos, de hermanos, de aliados, estratégica. Fue en el pasado
es en el presente y será también una relación de futuro. Y además nosotros reconocemos también el liderazgo de China y el liderazgo del presidente Xi Jinping también a nivel de las relaciones internacionales y el importante papel que están jugando. Recientemente Cuba fue admitida como miembro asociado al BRICS. ¿Qué beneficios puede traer esto para la economía cubana? La participación en el BRICS, ¿qué ventanas puede abrir para la economía cubana, para el arranque de la economía cubana? A ver, hay que partir entonces de lo que significa estar en el BRICS como asociado. Primero, el BRICS es una manera novedosa de concertación, de colaboración sobre la base del respeto, la ayuda mutua, la solidaridad, de gobernanza colectiva, donde hay conceptos, se defienden los conceptos del multilateralismo, se defiende el concepto de no dejar a nadie atrás y por lo tanto significa una esperanza para los países del sur, para los países pobres, para los países en vía de desarrollo, de tener posibilidades de acceso a mejoras económicas, a tecnología, a inversiones, a fondos que respalden el desarrollo, a un desarrollo sostenible, a un comercio en mejores condiciones. El BRIC está construyendo un sistema financiero que se aparta del comercio subordinado al dólar sobre la base de la equiparación de las monedas locales y de las compensaciones, por lo tanto, para un país como el nuestro, significa también poder sobrepasar el bloqueo porque no hay que estar negociando, haciendo uso del dólar. Pero también para Cuba el BRIC va a significar una posibilidad de fuentes de financiamiento para el desarrollo, de crecimiento económico, de desarrollo de inversiones, de asimilación de tecnologías, de transferencia de tecnología. Y Cuba como asociado también con responsabilidad mira hacia los BRIC con la voluntad de participar activamente en el BRIC. Nosotros podemos ofrecer ventajas logísticas como la zona especial del Mariel en nuestra área, ventajas también tecnológicas como es el desarrollo que tenemos en la biotecnología. Nosotros podemos participar activamente en el complejo de vacunas internacional que quiere crear los BRIC. Nosotros tenemos propuestas de programa con el apoyo y de manera combinada con la participación de otros países del BRIC, poder desarrollar programas que sean mutuamente beneficiosos. Los sectores jefes de la recuperación de la economía cubana, ¿usted cree que sería el energético, la producción de alimentos, pero también el turismo y la biotecnología? El turismo, la biotecnología, pero sobre todo con una base de ciencia e innovación. Y todos esos elementos están en las prioridades de los BRIC. Entonces yo creo que podemos tener también acceso a los fondos del Banco de Desarrollo de los BRIC. Tenemos una magnífica relación con los países que integran los BRIC y yo creo que los BRIC no solo... Y una buena relación con la presidenta del Banco del BRIC. Dilma es una excelente amiga y por lo tanto yo creo que los BRIC no es solo un problema coyuntural de presente para los problemas que tenemos económicos actuales, sino que los BRIC se ven como una posibilidad también de futuro, de esperanza, no solo para Cuba. La manera en que los países que componen el núcleo duro de los BRIC plantean las alianzas, tratan, atienden y se relacionan con los países del sur, es un nuevo tipo de relación que se está creando. Yo digo que es el tipo de relación que necesita ese mundo mejor al que aspiramos. Presidente, ¿cuál es el estado actual de las relaciones entre Cuba y Brasil? Nuestras relaciones, Uribe, son relaciones muy particulares. Son ante todo relaciones de cariño. Los pueblos cubanos y brasileños yo creo que se quieren mutuamente, se admiran. Hay toda una relación histórica, cultural, que nos une, nos parecemos en el carácter. En nosotros está la influencia, la presencia, forma parte de nuestros acervos, de nuestra esencia,
las tradiciones y la cultura que heredamos de los pueblos africanos. Y con el liderazgo actual de Brasil tenemos una excelente relación. Lula es nuestro amigo, Lula es hermano de Cuba. Recuerda que cuando Lula fue injustamente encarcelado, más de 2 millones de cubanos firmaron reclamando la liberación de Lula. Tenemos la amarga experiencia que con el gobierno de Bolsonaro, cuando con el gobierno de Dilma pudimos cooperar modestamente con Brasil en la salud y teníamos más de 11.500 médicos cubanos, personal de la salud en Brasil, y donde llegamos, y no lo digo por chauvinismo cubano, porque en fin de cuentas fue una oportunidad que nos dio el gobierno brasileño, que dio Dilma, para aportarle al pueblo brasileño, que es un pueblo hermano. Nuestros médicos estuvieron presentes en lugares donde nunca había llegado la salud pública en Brasil. Fueron los primeros médicos que llegaron a muchas comunidades en Brasil. Y yo creo que ha sido un trabajo que reconoció el pueblo brasileño. Sin embargo, con el gobierno de Bolsonaro, una de las primeras cosas que hizo fue, de un plumazo, negar la cooperación médica de Cuba con Brasil. Y eso dejó una huella en nuestros médicos y dejó también una huella en el pueblo brasileño por la compenetración que había entre los pacientes brasileños y los médicos cubanos. Lula nos visitó en el 2023 y se firmaron un grupo de acuerdos, un grupo de protocolos, de memorándum, que a partir de ahí han intensificado las relaciones económico-comerciales. Lula ha prestado una importancia tremenda a las relaciones del sector empresarial brasileño y las instituciones brasileñas con Cuba también para ayudar a resolver, a superar los problemas de nuestra economía. Y hoy tenemos importantes programas y proyectos avanzando en la agricultura, en la salud, en la biotecnología, en renglones industriales. También se han hecho valoraciones y hay ideas futuras en el sector energético, y somos países que defendemos conjuntamente la integración regional, el multilateralismo. Reconocemos también el papel de liderazgo que tiene a nivel internacional Lula y también Brasil como gran país. Casi ¿Se ha negociado una salida para la famosa deuda de la deuda? Estamos revalorando de ambas partes la deuda, conciliando y buscando mecanismos. Y Cuba ha patentizado su disposición de cumplir con sus compromisos, con la deuda que tiene con Brasil. Hay mucho intercambio científico, hay mucho intercambio universitario, hay intercambio también cultural. El movimiento de solidaridad con Cuba en Brasil es muy fuerte. Y en Brasil tenemos muchos amigos que admiramos en todos los sectores de la sociedad. En particular, yo siento un gran aprecio y admiración por el movimiento Sin Tierra, por su líder, João Pedro, que es mi amigo, y también tengo una amistad entrañable con Frei Beto. Son buenos amigos. Y así yo creo que en cada cubano y en cada cubana hay también experiencias de buenos amigos y amigas brasileñas. Entonces me permite hacer una pregunta típicamente brasileña. ¿Por qué Cuba, con un pueblo tan parecido al brasileño, no tiene el fútbol como un deporte popular y de alto rendimiento? A ver, te puedo contestar con una pregunta, pero primero te voy a hacer una observación. Me estás apretando porque quieres que me compare con el mejor fútbol del mundo. El fútbol brasileño para nosotros es el mejor fútbol del mundo. Es un fútbol Hay dudas sobre eso actualmente. Bueno, yo creo que es un fútbol que tiene una cadencia, un ritmo, un virtuosismo tremendo. Es un fútbol que se admira mucho en Cuba. Figuras legendarias del fútbol brasileño para los cubanos son como propias. Entonces me estás pidiendo, es un abuso, me estás pidiendo que me compare con uno de los mejores fútbol del mundo, sino que queremos llevarlo a que sea el mejor del mundo. Pero yo te podía contestar con una pregunta: ¿y por qué Brasil, que tiene toda esa afinidad con Cuba y esa relación, no juega el béisbol como se juega en Cuba? Entonces yo creo que la respuesta está aquí. Independientemente de todas las cosas que nos unen y nos identifican, también tenemos algunas diferencias en el desarrollo histórico, en el desarrollo
cultural. El fútbol fue menos tradicional en Cuba. No tenemos los grandes campos de fútbol y realmente se nos quedó atrás. Hoy hay un programa nacional para el desarrollo del fútbol, también tenemos cooperación de la Federación Internacional de Fútbol. En estos momentos no estamos en el peor momento de nuestro fútbol, hay un equipo que promete de joven. También hemos tenido el éxodo de deportistas como parte del bloqueo y aspiramos a que nuestro fútbol mejore. ¿La crisis afecta el desarrollo? Sí, afectaron mucho. Lo ha afectado primero. Nosotros antes disponíamos de más de 13 millones de dólares anuales para el deporte y eso nos permitía tener bases de entrenamiento en países establemente en todo el año, nos permitía participar en todos los eventos internacionales de cualquier rango con la participación que medíamos en dependencia del rango del deporte, diferentes equipos de nivel que se estaba formando o los equipos de primer nivel, pues íbamos más masivamente a los campeonatos mundiales y a las Olimpiadas. En los últimos años hemos podido contar con la 10ª parte de los recursos con que contábamos antes y la manera también en que el bloqueo agrede al deporte ha provocado éxodo de deportistas de primer nivel de Cuba. No obstante, nos pasa igual que en la salud y en la educación. Mantenemos indicadores en el deporte, a pesar del deterioro sufrido por este recrudecimiento del bloqueo, que nos sitúan en plazas a nivel internacional. Cuba es uno de los países que en proporción de población tiene más medallas olímpicas, la mejor proporción de medallas olímpicas por habitantes en el mundo. Y en estas Olimpiadas tuvimos éxitos importantes, algunos de ellos hitos internacionales o hitos mundiales, como la victoria el pentacampeonato de Mijail López. Claro. Presidente, estamos llegando al final de nuestra conversación y yo quería hacer 2 preguntas que siempre hago a nuestros entrevistados antes de despedirme. La primera, ¿qué libro le gustaría sugerir a nuestros espectadores? Y la segunda, ¿qué película o serie recomendaría a quienes nos siguen? Como libro, yo recomendaría la lectura de 100 horas con Fidel, que es una entrevista que es el resultado de varias horas de conversación, más de 100 horas, entre el periodista Ignacio Ramonet y el comandante en jefe Fidel Castro. ¿Y por qué lo recomiendo? Primero, porque es un libro donde la dimensión del periodista logra preguntas de mucho contenido, de mucho fondo, de mucha precisión, y también se revela entonces en toda su dimensión la genialidad de Fidel, su visión revolucionaria, humanista, su proyección hacia los problemas del mundo, hacia los problemas de Cuba, sus compromisos, sus anhelos, sus autocríticas, sus críticas a determinados procesos globales y también al proceso de la Revolución Cubana. Yo creo que es un libro que enseña, es un libro que cultiva, es un libro que da conocimiento y que permite apreciar, yo diría, con toda hondura, el pensamiento, la coherencia del proceso de la Revolución Cubana y de su liderazgo, y en particular de Fidel, y su proyección internacionalista, solidaria, humanista, su vocación de justicia social y su dignidad en el enfrentamiento, su dignidad, su decisión en el enfrentamiento a las políticas agresivas del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que es un libro por el cual se puede llegar a una valoración integral de Cuba, de la Revolución Cubana, de su historia, de sus realidades y de su actualidad. Como película, bueno, una película cubana, Memoria de su desarrollo, de Tomás Gutiérrez. La he visto 8 veces y siempre aprendo algo en esa película.
Es una película que relata los temas polémicos de los primeros años de la Revolución. La ruptura con la burguesía en Cuba ante las transformaciones revolucionarias, los inicios de la agresión norteamericana hacia el proceso de la Revolución, Girón, los primeros éxodos masivos de profesionales y de personas que no estaban con la Revolución, que no comprendieron la Revolución, los temas de la patria, de la falsedad de la patria potestad, las reflexiones internas sobre esa realidad de alguien que procedía de una clase burguesa, pero da un panorama de las esencias de la revolución, de lo fundacional de la revolución, de cómo se venía transformando el país y cómo eso iba también calando en los diferentes sectores sociales. Y han pasado más de 60 años de esa película que es cubanísima, pero hay temas que hoy tienen una vigencia, hay temas que tienen hoy con visiones diferentes en el tiempo, pero que también tienen un contenido al cual se puede abordar también desde el aprendizaje y desde las visiones que da esa película. Y es una película, yo diría, contundente, es una película con un guión fuerte. En Brasil se puede ver esa película en una plataforma que se llama Mubi, con subtítulos en portugués. Subtítulos en portugués. Y es una película realmente extraordinaria. Me atrevería a sugerir una colección de la época soviética, se llama Liberación. Liberación. Porque ahora están los intentos por reescribir la historia, por reinterpretar la historia, sobre todo negando el papel protagónico de la Unión Soviética y del Ejército Rojo en la victoria sobre el fascismo y en lo que significó para toda la humanidad la victoria sobre el fascismo. Es una coproducción extraordinaria. Se ve muy bien el sacrificio del pueblo soviético, las contiendas que lideró el pueblo soviético, el talento de sus dirigentes, el talento de sus mariscales y lo que significó esa victoria para la humanidad. Muy en ocasión con lo que acabamos de conmemorar con relación al 80 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria y la victoria sobre el fascismo. Yo creo que para los que tienen sentimientos revolucionarios, para los que buscan las verdades de la historia, también con sentido crítico, logran un sentimiento de emancipación, de enaltecimiento cuando se ve una película, una realización como esta. La he visto también en varias ocasiones y siempre también encuentro nuevos detalles y nuevas referencias. Y hace falta mucho esos mensajes en un mundo donde hoy predominan ya en la política ideas ultraconservadoras, partidos en el poder que defienden ideas fascistas o ideas neofascistas, ideas xenofóbicas, ideas discriminatorias. Y no hay, creo que mayor expresión que genocidio que se está cometiendo. Una última pregunta antes que nos despidamos. Y podía sugerir otra. Claro, perdóname. Otra película que es El Ciudadano Kane. Una película magistral de Orson Welles. Está considerada por los expertos como una de las 100 mejores películas que se ha hecho en la humanidad. Sobre todo porque toca los temas mediáticos y el tratamiento y cómo se utiliza la prensa en el imperio, yo creo, pues, para las lecturas en estos tiempos de lo que está sucediendo en las redes sociales y que ya cómo esas cosas estaban fabricadas en un contexto de no redes sociales es importante comparar y percibir. Una última pregunta, entonces. ¿Es muy grande la responsabilidad de ser el sucesor de Fidel Castro y Raúl Castro? A ver, yo no ¿Esperaba eso en su vida? No, para nada. Yo era un ingeniero, yo me formé como ingeniero electrónico, con inquietudes, por supuesto, revolucionarias, con una vida de dirección estudiantil en la Unión de Jóvenes Comunistas, en la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, pero
Yo me sentía muy realizado como profesor universitario. Yo amo mi carrera. Me hubiera gustado desde mi carrera aportarle más al desarrollo del país, pero a un revolucionario también la vida le impone deberes y hay veces que uno tiene que dejar a un lado, si es coherente con los principios, tiene que dejar a un lado los intereses personales y dar paso a los intereses de país, a los intereses sociales, a los intereses de un territorio, y eso me llevó por un camino que no era el que yo esperaba. Y no me arrepiento, porque he aprendido mucho en la vida. Yo tal vez cuando me gradué como ingeniero, era estudiante de ingeniería, aunque tenía muchas inquietudes revolucionarias, tenía tal vez un pensamiento muy tecnocrático, muy tal vez estrecho. Para mí todo se resolvía, una solución en la vida era un modelo matemático, ese modelo matemático y convertirlo en circuitos electrónicos y con eso dar soluciones a ese problema. Y después me di cuenta que la vida era mucho más que eso, que hay relaciones sociales, movimientos, la relación económica con los procesos sociales, la defensa de la revolución, el adversario que tenemos y la historia de mi país, que es una historia grande. Yo no me considero un sucesor de Fidel. Yo creo que soy un continuador y con un concepto de continuación dialéctica, de buscar el desarrollo y el avance inspirado en esos ejemplos, inspirado en esa historia, inspirado en esos legados, pero también interpretando el momento histórico, como siempre nos pidió Fidel, y buscando también los cambios, las transformaciones que se necesitan, pero sobre todo con mucho compromiso de entrega al pueblo cubano, de entrega al país, de entrega a la revolución y de buscar, aunque estemos en una situación tan compleja como la que hemos tenido que enfrentar, a que busquemos la vía para que nuestra sociedad cada vez esté más perfeccionada, sea más justa, más democrática, independientemente de la justicia y la democracia que ha logrado y que llegue realmente a la prosperidad que merece el heroico pueblo cubano. Por eso yo siempre le digo a mis compañeros de trabajo que el mejor tiempo que yo dedico en mi función es el tiempo que dedico a estar en los municipios, en los territorios, en los escenarios donde el pueblo protagoniza los principales procesos de su vida en la revolución, porque ahí tengo unos aprendizajes tremendos, me carga de energía, me permite hablar directamente con la población y poder esclarecer, argumentar y también retroalimentarme de sus demandas, de sus insatisfacciones, también de sus compromisos, de su apoyo, y permite también influir, multiplicar ideas, socializar ideas y cada vez se le ratifica a uno más la convicción, cuando ve las soluciones que va dando el pueblo a los problemas complejos, de que nosotros sí vamos a salir de este momento, vamos a salir con voluntad, con compromiso, vamos a salir con el talento y la inteligencia que aporta ese pueblo, pero sientes una presión tremenda, porque aquí estás caminando por los salones donde dieron sus pasos de gigantes Fidel y Raúl, donde se consiguieron ideas elocuentes y grandiosas de la revolución, donde ante cada problema actual uno se está preguntando qué haría Fidel en un momento como este, o uno intercambia con el general de ejército lo que estamos haciendo. ¿Y la Estamos bien, sigue teniendo un papel en la revolución? Constantemente, como él ha dicho, está con el pie en el estribo y vive pendiente de todo, da mucho aliento, te estimula cuando ve que hay cosas que se están haciendo, que dan resultados, también con mucho respeto, aconseja, y yo siempre le he dicho, y critique también, cuando tenga que criticar, critique, que todo eso ayuda a que seamos mejores, pero él es muy cuidadoso,
muy pedagógico en todo su... Porque además él sabe que tiene un prestigio ganado, unos méritos históricos tremendos, y él sabe el peso de su personalidad y de su liderazgo en la revolución, pero nunca nos ha maniatado, nunca nos ha hecho cohibirnos, nunca nos ha limitado, al contrario. Yo creo que él ha actuado como un padre y lo ha hecho con un sentido ético y también con un sentido de responsabilidad tremenda, pero uno siente mucho peso porque además también, y sobre todo en momentos como este, todo el mundo compara con Fidel, todo el mundo compara con Raúl, y hay tiempos que tienen una determinada marca muy particular de lo que se ha vivido en cada momento y de lo que vivimos en este. Y uno no se siente tranquilo ni satisfecho nunca, y mucho menos con la cantidad de problemas que tenemos. Y yo soy un cubano orgulloso. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este pueblo, de haber nacido en Cuba, de la historia de mi país, de la historia de mi revolución, y de lo que aprendí de Fidel, de lo que aprendí de Raúl, pero también del legado que nos dio el Che, Almeida y otras figuras clave de la revolución, y otras figuras claves también en los procesos de la historia de Cuba, como Martí, Mella, Villena, y me siento muy orgulloso del pueblo cubano, de las respuestas del pueblo cubano. A veces cuando tú crees que los momentos son los más tensos, los más complejos, que la gente puede pensar que no hay salida, las mismas personas te inducen a la confianza, te fortalecen las convicciones, te dan las luces, sin dejar de ser un pueblo exigente, sin dejar de ser un pueblo crítico. Y me siento orgulloso también de la cultura cubana, disfruto la música, disfruto el arte, nuestra literatura, nuestras expresiones, nuestra manera de ser de los cubanos. Yo creo que en todo eso, pero desde un sentimiento muy sano de orgullo. Y yo creo que ese orgullo también es una de las cosas que te aferra a las esencias, que te aferra a nuestras raíces y que te aferra a nuestra identidad. Presidente Díaz-Canel, muchas gracias, No, gracias a ti por su tiempo y por la oportunidad que ha dado a nuestros espectadores y a mí mismo de conocer sus ideas y sus experiencias. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ti, Breno, y siempre dispuesto para conversar. Gracias. Quero encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Como essa entrevista foi gravada, infelizmente, neste episódio, não pudemos ler as perguntas e comentários de nossa comunidade. Mas quero relembrar que sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todas e a todos.